En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, estimados auditores. Estamos un lunes más en nuestro programa Revelando. Un lunes decisivo para Chile, un lunes 18 de diciembre, después de un día de elecciones, etcétera, etcétera. En un día soleado, sale el sol para todos en Chile, con nuevas novedades, con nuevas esperanzas, porque tuvimos un plebiscito ayer, una elección en realidad que nos convocó a todos los chilenos, que nos llevó a optar por una opción o en contra o a favor, y en esta vez ganó la opción en contra. Y para eso hemos invitado, a nuestro radiocontrolador que me viene a ver aquí el micrófono. Gracias, Claudio, por estar con nosotros esta tarde, asoleada de día diciembre, 18 de diciembre. Y también estamos con nuestro común y general amigo panelista, Maximiliano Duarte, quien también estaba ayer de director, ¿cómo se dice? Delegado de la Junta Electoral. Eso, delegado de la Junta Electoral en un colegio en que yo participé como apoderada de mesa. Te damos las buenas tardes, Maximiliano. Estamos felices que estés con nosotros para comentar los pros y los contras de esta elección de ayer. Así es, muchas gracias por la invitación, María Eugenia. También saludo a Claudio, el controlador, a los auditores que nos escuchan hasta ahora en Radio Portales. Y como tú bien dices, fue un día intenso ayer. A mi juicio se cierra el proceso constitucional. Espero yo que por un buen tiempo la ciudadanía manifestó su voluntad de manera bien clara y categórica. Fue un triunfo de casi alrededor de 10 puntos, ¿no? 12 puntos. 12 puntos. Fue algo así como 40, pero como uno redondeando, como 45, 55, digámoslo, sí. 10 puntos. Exactamente. Es un triunfo contundente. Son 1.400.000 votos de diferencia. No tan contundente como el triunfo del rechazo el año pasado, por cierto, eso creo yo que hay que decirlo. El año pasado el proyecto refundacional de la Convención Constitucional fue derrotado por más de 3 millones de votos de diferencia. O sea, la diferencia de votos fue el doble que la que hubo este domingo. En esa ocasión no fue un 45-55, sino más bien un 38-62. Exactamente. Hay que decir también que el proyecto del año pasado fue rechazado en todas las regiones del país y fue solamente aprobado en 8 de las 346 comunas de nuestro país. O sea, 8 comunas. El resultado de ayer, en cambio, de acuerdo al último indicador que puede tener a mano, sí. Se aprobó la propuesta en más de 130 comunas. Estamos hablando 8 contra 130. Sí, son 75%, 71% de las comunas rechazaron y 29% de las comunas aprobaron. Claro, o sea, la diferencia no es tan radicalmente diferente que el año pasado. El año pasado el proyecto de la convención no se aprobó en ninguna región, en ninguna de las 16 regiones. El cambio, la propuesta del Consejo Constitucional, si mal no recuerdo, se aprobó en 3 regiones: Maule, la Araucanía, Ñuble. Sí. Algo está pasando ahí, ¿no? O sea, también yo creo que estos resultados hay que analizarlos con precaución. Algo de la propuesta del Consejo Constitucional hizo mucho sentido a aquellas zonas particularmente que suelen ser víctimas de terrorismo en Chile. Entonces yo creo que ahí también hay algo que analizar. Pero raya para la suma, yo diría que el pueblo de Chile fue bien categórico. Nos quedamos con la Constitución vigente. Hoy día algunos dicen que es la Constitución de Lagos, otros que es la Constitución de Pinochet. A mi juicio, esa es una discusión retórica que no tiene mucho sentido hoy en día. Lo relevante, lo importante es que tenemos un marco constitucional que en buena hora, muchos ahora reconocen que ha sido bueno para el futuro de Chile. Sólido. A mi juicio, esto es personal, yo fui por la opción a favor, hice incluso campaña por la opción a favor. Creo yo que la propuesta del Consejo Constitucional era superior en varios aspectos. Me parece también que tenía problemas, hay que decirlo, tenía problemas, particularmente en estas discusiones del aborto, el qué, el quién, las contribuciones. Es cierto que eso contaminó un poco la campaña.
Estado social de derecho también, la gente decía, pero ¿cómo es Estado social de derecho? Estado social de derecho, algunas cuestiones de medio ambiente que algunos veían con cierto resquemor, la paridad de salida que a algunos no les gustaba, pero aún así, en el global, a mi juicio, y particularmente en lo que es el sistema político, creo yo que la propuesta del Consejo, la propuesta que rechazó el pueblo de Chile ayer, domingo 17 de diciembre, era mejor en ese aspecto, en el sistema político. Pero aún así, creo yo que la propuesta, o sea, la Constitución que nos rige es muy contundente, sólida. Tiene un problema, obviamente, con la rebaja a los quórum que le da mayor inestabilidad. Es decir, las leyes orgánicas constitucionales, con la ley de carabineros, por ejemplo, la ley que regula el Banco Central, la Contraloría, etcétera, tienen a dar un quórum de mayoría absoluta, de mayoría de diputados y senadores en ejercicio. Hace no mucho tiempo, el quórum para reformar esas leyes era de 4/7, lo cual le daba algo más de estabilidad. Lo mismo con las reformas constitucionales, que si bien antes tenían un quórum de reforma de 3/5 o 2/3, dependiendo del capítulo de la Constitución, esos fueron rebajados a 4/7. Sí, estamos ante un texto más inestable que antes, por cierto que sí, pero sigue siendo, en términos no de forma, sino de contenido, un muy buen texto que permite también que distintas visiones políticas puedan implementar su visión política. O sea, no es incompatible, y lo demuestra la historia de Chile en los últimos 30 años, no es incompatible nuestra propuesta constitucional con algunos proyectos políticos de centro-izquierda o de centro-derecha. Ahora, evidentemente, se requieren ciertas mayorías en el Congreso, se requiere también de cierto empuje, cierta colaboración, que es cierto que hoy día no existen esos incentivos, pero aún así la propuesta en términos de contenido, a mi juicio, lo que nos rige hoy en día es muy sólida, y creo yo que el tema de la legitimidad, que está muy discutida en los últimos 30 años, creo yo que ya quedó saldado. Con dos procesos consecutivos, con dos propuestas distintas, por órganos conformados distintos, en uno 155, en otro 50 consejeros, en uno muy tirado para la izquierda y otro muy para la derecha, y que haya perdurado esta Constitución, habla también de que parece ser que para la ciudadanía el tema no es constitucional. Exactamente, y creo es yo el que punto. La Constitución vigente, nuestro auditorio le pondrá el nombre que quiera: Constitución de 1980, la de los 4 generales, la de Pinochet, la de Lagos, la que usted quiera, la de la transición. Ahora se habla de la Constitución de la transición. El nombre que usted le quiera poner, parece que estamos todos más o menos contentos. O sea, hay una cosa bien clara aquí: no fue la Constitución el tema del estallido, ¿no es cierto? Porque todo el mundo dice el estallido, producto del estallido social, trajo, digamos, esta opción de una nueva Constitución. No era eso. El estallido quería ciertas reglas, ciertas normas, más seguridad en algunas cosas, algunos cambios sustanciales, algunos cambios periférico, por así decirlo, pero ahora no fue eso. Entonces, como dice en un artículo por ahí, decía, no fue la Constitución estúpida. O sea, siempre estamos rememorando la frase de Clinton en el año 92, en la economía estúpido. No fue la Constitución estúpida. O sea, la verdad es que sí, no fue la Constitución lo que debía de cambiar. Había que cambiar ciertas cosas, ciertas formas, y no de forma tan trascendental tampoco. Había que darle una cierta validez, profundidad, digamos, a los tiempos que habían cambiado. Estoy de acuerdo. A ver, el tema, fíjate que el tema de la legitimidad es bien curioso, porque ahora estamos todos más o menos de acuerdo, pero por distintas vías. Hay quienes aseguran que la Constitución, esta tesis de los cerrojos de Atria, de los quórums supramayoritarios, el Tribunal Constitucional, que había cierta trampa. De hecho, tiene un libro que le puso La Constitución Tramposa. Bueno, todos esos cerrojos que a mi juicio no eran cantados, ya no existen, justamente porque lo que comentábamos, las leyes orgánicas constitucionales ya no tienen quórum de 4/7, sino mayoría absoluta. El quórum de reforma de la Constitución es supramayoritario, evidentemente, pero es razonable, son 4/7. Y estos fueron cambios que se hicieron el año pasado. Entonces hay quienes dicen que eso legitima la Constitución actual, y a mi juicio, y yo estoy en el fondo estoy de acuerdo en el sentido de que está legitimada, pero estoy en desacuerdo con que se haya legitimado el 2022. Porque yo soy de quienes creen que la Constitución es legítima desde antes del 2020, desde antes del estallido social. Hay muchas reformas. Hay muchas, absolutamente. O sea, cuando uno ve la Constitución de 1980, su redacción original, que uno la puede ver en Internet, uno pone en Internet Constitución 1980, versión original, y le va a aparecer. Y puede comparar con la Constitución vigente. O sea, la Constitución en su versión original, de partida, bueno, en esa época ni siquiera se elegían alcaldes. Claro. O sea, la primera elección de alcalde fue el año 92. La reforma constitucional del año 2009 permitió que se eligiéramos consejeros regionales. Hoy en día, por reforma constitucional 2017, elegimos incluso gobernadores regionales. Hubo cambio del sistema binominal, se acabaron con los senadores designados, incluso se reformaron, todos los capítulos de la Constitución han sido reformados. El único que no había sido reformado era el del Banco Central, que se reformó hace un par de años. O sea, la Constitución... O sea, yo diría que da legitimidad, y yo diría que es bien democrática.
Porque al elegir alcalde, elegir gobernadores, concejales, etcétera, etcétera, nos permite mayor democracia. O sea, elegir en libertad a los que nos dirigen, los que nos gobiernan en forma regional o suprarregional, digamos. Fíjate, María Eugenia, que yo estoy de acuerdo en lo que tú señalas de que las causas del malestar, por así decirlo en términos bien genéricos, no están ligadas necesariamente a un asunto constitucional. Creo yo que en lo que sí era propiamente constitucional de la crisis de octubre, incluso sí fue considerado y sí fue reformada la Constitución en su momento. Por ejemplo, había una molestia muy generalizada con el tema del sistema político, en el sentido de que la ciudadanía entendía que era inaceptable que tuviésemos algunos parlamentarios que llevaran 40 años. Teníamos parlamentarios que habían sido 30, 40 años parlamentarios de manera consecutiva. Sin embargo, el año 2019, cuando surge el tema de la crisis, y esto se aprobó en 2020, se modifica el sistema de reelección inmediata, y hoy día los parlamentarios pueden estar, en caso de los diputados, solamente 3 periodos consecutivos, y en el caso de los senadores 2, y en el caso de los alcaldes también se modificó, y máximo 12 años en su cargo. O sea, 3 periodos. Y por eso tenemos alcaldes que en el último periodo se tuvieron que ir por secretaría, por así decirlo. O sea, incluso esa dimensión del malestar fue abordada en su momento. El tema también que se hablaba que los parlamentarios tenían sueldos que eran, digamos, de 10 millones de pesos, el equivalente a un ministro de Estado, y que ellos se autoasignaban su propio sueldo. Bueno, eso también fue modificado en su momento, y hoy es una comisión técnica la que fija los sueldos. Una cosa respecto a eso, Maximiliano. La gente se da cuenta de eso y dice, esto fue realmente modificado en beneficio de esta democracia, en beneficio de que esta gente no se perpetuara en el poder como 40 años, porque parece que también es un hastío político. Entonces uno dice, bueno, si hay un hastío político, vamos a rebajar esto, ¿no es cierto?, para que no sea. Pero la gente, digamos, metió en el saco a los partidos políticos. Entonces, te fijas, eso también hay que hacerlo saber, hay que hacerlo notar, porque los partidos políticos, la gente está hastiada. Ya no cree, ni derecha, ni izquierda, ni nada. Las reuniones, los merging, ¿cómo se llama?, las uniones de conglomerados tampoco les gusta. Entonces, la verdad es que estamos complicados. Estamos complicados, pero fíjate que de lo que tú señalas, creo yo que uno sí puede rescatar algunas cosas. Perfecto. O sea, hay una parte del vaso, hay una mitad del vaso lleno. Quizás en menos de la mitad, evidentemente. Yo creo que si nosotros vemos, voy a partir por el otro lado, que alguien va a decir, oye, pero ¿qué hay de positivo? Sí, yo sé que entiendo a los auditores que están pensando eso. Estamos peor en economía, por cierto. Absolutamente. En seguridad. Antes estábamos endeudados en algo así como del 12% del PIB. Hoy día la deuda chilena es más del 40% del PIB, que en nivel de endeudamiento grave, o preocupante al menos. También estamos en la situación de los créditos hipotecarios. ¿Qué decir? Antes, hace 5 años, en 2018, un profesional de 30 años sí podía acceder a una vivienda propia. Absolutamente. Crédito a 30 años, UF más 2, hoy en día estamos UF más 5. O sea, si antes uno debía, digamos, probar un sueldo de 800.000 pesos líquido o algo así, hoy día a ese mismo profesional se le exige 1,5 millones casi. O sea, la situación crediticia, con mayor pie. Claro, un mayor pie, claro. Un ahorro mayor. Un ahorro mayor. Entonces, si estamos mal en tema de vivienda propia, por supuesto que sí. ¿Qué decir del sistema de salud? El sistema está a punto de colapsar, estamos muy mal. El sistema educacional, más de 30.000 jóvenes en el norte estuvieron 3 meses sin clase. O sea, y esto hablando de que no estamos en pandemia en el norte, por un problema del SLEP. Sí. Porque pensemos los jóvenes que, digamos, migraron por la pandemia y no se ha podido rescatar. No, hay un daño que es irreversible, de hecho. O sea, estamos mal, y quiero partir con eso. Estamos muy mal. En seguridad, ¿qué decir? En 2 años se han aumentado más del 50% los homicidios. Quiero partir con eso. Pero ¿se puede sacar algo en limpio? Igual sí. O sea, lo que estamos hablando nosotros ahora, lo que tú mencionabas. Fíjate que antes, si no hubiese sido por el fracaso que tuvo la izquierda en el proceso del 4 de septiembre, no hubiésemos, o parte de la élite no se hubiese dado cuenta de algunas cosas que parecían evidentes. Por ejemplo, que hay mayoría silenciosa en Chile. O sea, yo me acuerdo perfectamente el 2 de septiembre, 2 días antes del plebiscito, cuando hubo esa marcha gigantesca en la Alameda, 500.000 personas marchando por la propuesta de la convención. Uno veía eso y decía, oye, y los propios ideólogos de ese proceso decían, miren la calle, comparen, las encuestas mienten, aquí hay que ver hay que palpitar las fuerzas de la calle. Claro, uno veía 500.000 personas en la Alameda haciendo una marcha en favor del apruebo de la convención, y de lejito unos 7.000 personas, 7.000 pelagatos por el rechazo. Pero esos 7.000 le sacaron 3 millones de votos de diferencia a los 500.000. Entonces, al final, hay una primera enseñanza, que no hay que confundir el pueblo con la muchedumbre. Y creo que eso es muy importante.
Mira, no hay que confundir pueblo con muchedumbre. Eso yo creo que es una primera enseñanza muy importante. La segunda, claro, es que Chile no está para experimentos sociales. Y aquí ha habido también una especie de fiebre o también de cierto, por así decirlo, mucha efervescencia por ciertas teorías que vienen de alguna universidad anglosajona. Se ha tratado de emplear en Chile una especie de laboratorio social a ver si que podemos moldear la sociedad chilena a través de una redacción de una constitución. Y yo creo que también eso quedó demostrado de que hay una idiosincrasia. O sea, el chileno, hay gente de clase media emergente que sí ha visto cambios sustantivos en sus vidas. O sea, estoy en mi propio caso. O sea, yo soy hijo de unos padres que fueron primera generación de profesionales. Yo soy parte de la segunda. Así como yo soy parte de la segunda generación de profesionales, en los últimos 30 años han surgido nuevas familias donde los padres o los hijos son primera generación también. O sea, ha habido movilidad social en los últimos 30 años. Claro que sí. Y eso hay que valorarlo. Hay gente que hoy tiene acceso a ciertos bienes y servicios que hace 30, 50 años era imposible. O sea, antes no se hablaba del sueño de la casa propia, se hablaba del sueño del auto propio. De que la familia tuviera... Era muy... Yo recuerdo bastante tiempo de mi infancia donde no teníamos auto familiar. Y era como un gran logro familiar tener el auto familiar, ¿no? Yo creo que hoy en día hay familias que sí tienen acceso a eso. O sea, no solo eso, una vivienda, segunda vivienda. O sea, yo tengo el caso, por ejemplo, de una nana que trabaja conmigo, que la encuentro encantadora, la adoro, y no me la toca a nadie, pero ella tiene una casa, digamos, acá en Viña, y tiene una casa en Laguna Verde, con piscina y todo. O sea, todos sus hijos son profesionales. Claro. Entonces lo encuentro fabuloso y yo la estimulo a eso. Me encanta que así sea. Ha habido movilidad social y yo creo que también hay una idiosincrasia chilena que no quiero ponerle neoliberalismo porque me parece que esa es una palabra que es un cascarón hoy día vacío. Nadie sabe lo que es el neoliberalismo. Pero sí hay los grupos familiares de la clase media, incluso la clase media emergente también, sí valoran el poder tener acceso a bienes y servicios que los provee el mercado. Y eso yo creo que... Y no son fachos pobres, como muchas veces se le habla de manera peyorativa. Son personas que, se han ido ganado a lo suyo. ¿Y por qué ellos no pueden acceder al mercado y solamente, digamos, los que tienen... lógico. Tienen derecho también a poder acceder a bienes y servicios, a vacaciones en el extranjero, etc. Absolutamente. Me encanta eso, que así sea Chile. Ese es el Chile que queremos todos, yo creo. Yo creo que ese es el Chile más allá de que queramos o no queramos todo, porque hay gente que no quiere ese Chile. Ah, sí, perfecto, ya. Hay gente que no quiere... Dale. Es el Chile que es. Exactamente. O sea, querámoslo o no. Ya, es el Chile que es. Y yo creo que hoy en día hay mayor conciencia de eso, creo yo. Y en esto yo sigo mucho también, o estoy muy de acuerdo con las teorías de Carlos Peña respecto al estallido, en el sentido de que ha habido una expansión del consumo y eso ha generado evidentemente esta paradoja, ¿no? De que al tener mayor acceso a bienes y servicios, a tener mejores condiciones de vida que nuestros antepasados, hace que también las necesidades sean cada vez más específicas, ¿no? Y eso creo que ese proceso de modernización de Chile, por supuesto, que tiene cierto efecto secundario que hay que atenderlo. Si no estamos en una sociedad perfecta, claro. Tenemos que hacer reforma, hay que hacer la reforma. Tenemos que atender temas urgentes, tenemos crisis como la que mencionamos, también. Pero creo yo y aquí me di la vuelta larga, pero lo segundo valioso es justamente que hemos sido capaces de comprender que no todo en Chile es malo. Y en tercer lugar, creo yo que esta propuesta constitucional, y lo hablamos delante, hoy en día está más legitimada que nunca. O sea, pasaron 2 procesos constitucionales, como mencionamos, que de signo político distinto. La ciudadanía ya está harta del tema constitucional. No quieren más. Y por otro lado, la gente ahora conoce más su constitución. Exactamente, eso es muy bueno. Tuvieron que leerla 2 veces. Claro, y si no, lo escucharon en la radio, en los medios, le mandaban artículos. Eso, muy bueno. Porque lo encontré. Se tuvo que comparar la constitución vigente con 2 proyectos distintos, y eso implicaba no solamente conocer los proyectos que estaban en disputa, digamos, las propuestas, sino también la constitución actual. Y creo yo que hoy en día las personas al menos han ojeado o tienen mayor noción de la Carta Constitucional que nos rige. Así que yo creo que esas 3 cosas son valiosas. Creo también que se le ha puesto, y en buena hora, un portazo al octubrismo, lo que fue la victoria del año pasado, en 4 de septiembre, que esta política que empleaba la violencia como método de acción política, creo yo que ese tipo de discurso, ese tipo de forma de hacer política, no lo vamos a ver por un buen tiempo. No porque hayan personas que no crean en eso, porque hay gente que todavía cree que la violencia es un mecanismo válido de acción política, sino más bien porque saben que no le va a traer frutos, ¿no? Saben que es un esfuerzo estratégicamente inútil. Entonces yo creo que eso también es valioso en Chile, que la clase política por fin haya tomado conciencia,
a regañadientes, por cierto, de que la violencia política es inaceptable en un régimen democrático. Y creo que todo eso también es una buena enseñanza. Yo creo que hoy estamos lejos de un estallido como el que vimos en octubre, no con las causas del malestar, que creo que sí siguen presentes, sí, pero creo que sí. Y que no se han solucionado tampoco. Pero creo que hoy día habría una condena transversal a actos de violencia extrema como la que vimos el año 2019. Incluso el gobierno, también a regañadientes, ha tenido que aprobar leyes que hace 5 o 4 años jamás hubiese dado los votos. La ley Naim Retamal, por ejemplo, lo que fue en su momento la ley antibarricada, la ley antisaqueo. Hoy en día tenemos, lamentablemente, porque hay que ver las dos caras de la moneda, una situación de violencia delictual en la calle que es grave, muy grave. Pero hoy en día los carabineros tienen mayor piso político y también tienen mayor piso legal incluso para poder actuar en contra de esa violencia. Y eso también es resultado, creo yo, de que este discurso octubrista ha sido sepultado hace un año en el proceso anterior. Entonces, claro, si uno toma la balanza y las condiciones fácticas hoy en día son peores, efectivamente estamos peor en delincuencia, salud, educación, trabajo, pero hay ciertos discursos que, o al menos el ambiente se ha ido depurando de algunos discursos que eran muy dañinos para la institucionalidad chilena y que iba a ser imposible levantarnos de estos desafíos. Hoy al menos tenemos un marco constitucional, que es el actual, pero legitimado, que permite darnos un horizonte quizá, espero yo, de largo plazo, de certeza, y nos permite también dejar el tema constitucional a un lado, en un cajón, como lo hizo en su momento el exministro Chadwick, y preocuparnos también ahora de los problemas que urgen a la ciudadanía. Y está por ver si se podrá hacer. Yo tengo muy poca esperanza en este gobierno. Creo que el gobierno se lo jugó muy radicalmente por la opción a favor en el anterior, por el apruebo, y ahora, si bien de manera no tan evidente, claro, porque no solapada más bien. Más solapada, sí, por la opción en contra, sí, es un gobierno que no ofrece garantías para el nuevo ciclo. Pero escúchame, ya están diciendo que esto solamente esta pausa constitucional dura solamente 2 años, mientras él esté aquí. 370 días faltan, eso dura. Viene un nuevo gobierno, aparece nuevamente una posibilidad de una nueva constitución. Yo creo que ya el chileno se hastió y se va a hastiar de aquí a 2 años igual seguir hastiado. Y ya no es tema. Y yo creo que ya no habría tanto entusiasmo en abrir la caja de Pandora. No, porque nadie sabe qué es lo que pasa. Y no habría quórum, no habría nada. Porque ¿qué pasó? Que cuando fue el tema del 2019 y cuando fue el primer plebiscito de entrada al 2020, fue un 80-20. Y quienes ganaron ese plebiscito dijeron, listo, la ciudadanía, el pueblo chileno, Chile lo pide, despertó. Claro. O sea, salimos de este letargo, Chile despertó y el pueblo de Chile despertó. Lo pide una nueva constitución. Esto es como cuando Adán se come la manzana prohibida y se da cuenta que está desnudo, ¿no? Claro. Aquí pareciera que después del 2019 la ciudadanía despertó, se dio cuenta que está desnudo y ahora quieren ir a buscar ropa. Claro. Pero resulta que esa interpretación tomaba en cuenta que el pueblo chileno era ideológicamente de izquierda. El pueblo se dio cuenta, tomó conciencia de sí mismo. Esto también está muy ligado a cierta ideología marxista, etc. El pueblo tomó conciencia de sí mismo y abraza, digamos, su propia condición y va en contra de la élite. Un discurso muy, muy, muy de izquierda, muy setentero incluso. Pero resulta que el pueblo era mucho más republicano, era mucho más tradicional. Claro. Lógico. Entonces, esto lo dicen muchos académicos, incluso el mismo Renato Gairín, que fue convencional constituyente, que el gran problema de la izquierda radical es que ellos pensaron que habían clavado la rueda de la fortuna y que había habido una victoria histórica y que irreversible. O sea, de acá en adelante el pueblo es una cosa monolítica con una sola ideología y no hay vuelta atrás. Perfecto. Y resulta que ellos ya se dieron cuenta, o sea, basta ver la última elección de consejeros constitucionales, parece que el pueblo no es tan de izquierda, ¿no? No, claro. Entonces, yo creo que ahora no habría tanto entusiasmo en abrir la caja de Pandora de nuevo, porque no sabemos si que se abre quien conformaría o quien llevaría el liderazgo si era de izquierda o derecha. Escúchame, pero ahora si se abre una caja de Pandora, suponiendo que se puede abrir, ¿no sería más lógico y tendría más sentido hacerlo a través de un plebiscito interno dentro del Congreso? Es decir, si queremos, no queremos, y plebiscitar también al pueblo, es decir, queremos otra constitución, ya basta, no queremos más. Porque tú comprenderás que cada elección son miles de millones de pesos. Sí. Es tremendo. Y ahora tenemos de alcalde, tenemos congresales. Entonces la verdad que no puede ser que sigamos gastando esta plata con todas las necesidades que tiene Chile, que tiene el pueblo, que tiene las regiones. Yo creo, en primer lugar, que si que
eventualmente... Hay sectores que van a querer siempre tener absolutamente, si lo están diciendo. Anoche ya lo decían. No, lo decía Lautaro Carmona. Claro, quiere la asamblea constitucional al estilo bolivariano, ¿no? Claro, absolutamente. Esto que casi que el pueblo va espontáneamente va a surgir, va a adquirir una constitución como cae en la tabla de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y de la nada va a caer una tabla con una constitución y el pueblo va a levantar a sus líderes y vamos a ser todos felices y va a caer la miel. No, así no va a ser, y creo yo que la única posibilidad de que en el mediano plazo, porque creo que la gente está hastiada del proceso constitucional, en primer lugar es que tiene que haber un acuerdo en el Congreso por 4/7 para cambiar la constitución y viabilizar un nuevo proceso. Yo creo que no están esos 4/7 y no van a estar, porque no me imagino a un político haciendo campaña electoral diciendo vote por mí por una nueva constitución. Creo que traería muy malos réditos. Claro. Creo que incluso la retórica contraria podría tener más rédito electoral. Es decir, vote por mí y yo le aseguro que no va a haber nuevo proceso. Tal vez. De hecho, así fue el Consejo Constitucional. ¿Quién ganó? ¿Quién obtuvo la mayoría del Consejo Constitucional? El Partido Republicano tuvo 22 integrantes y cuyo lema de campaña era que no era necesario un nuevo proceso. Absolutamente, nunca lo quisieron. Y se vieron envueltos en esto. Se vieron envueltos. Ahora, yo valoro que hayan tomado la iniciativa y hayan querido, intentado crear una propuesta que se aprobara. Porque hubiese sido más cómodo decir, listo, tenemos la mayoría, vamos a rechazar todo y nos quedamos sin nada. Entonces tenemos que votar entre nada y la Constitución vigente. O sea, claro, era bien ridículo, ¿no? Pero pudieron haber hecho eso. Claro. No lo hicieron, tomaron un riesgo. Y aquí vamos a una... Disculpa lo disperso, pero creo yo que... No, Maximiliano, estás bien. Porque creo que lo que acabas de decir tiene mucho sentido, porque ¿en qué posición queda hoy el Partido Republicano? Yo creo que también se está sobreinterpretando el resultado de anoche. Tenemos que pensar que este proceso, a diferencia del anterior, que el anterior partió con 80% de aprobación y la primera encuesta que habían mostraba 70% de aprobación en la Convención Constitucional, hasta que se desinfló y convirtieron un 80% en un 32%. Aquí hay que tener cuidado con analizar los resultados de ahora y decir que el gran perdedor es el Partido Republicano y José Antonio Kast. No. Yo no soy republicano, yo personalmente, tampoco soy fan de José Antonio Kast, pero yo no me atrevo a decir que se vio tan debilitado porque transformó un 25% de aprobación ciudadana, que era la aprobación que tenía el Consejo Constitucional cuando inició, en un 45%. O sea, creo yo que el apoyo que tuvo la propuesta liderada por el Partido Republicano no es menor, ¿no? 45%. Absolutamente. Entonces, yo no me atrevería a decir que acá hay grandes derrotados, ni tampoco grandes ganadores. No. El gobierno no se siente ganado, no salió a celebrar, solamente hubo un discurso del presidente y nada más. Y tampoco hubo la noche banderazo, cuchillo largo en la oposición. O sea, tampoco aquí se va a pedir la renuncia de líderes de Chile Vamos y del Partido Republicano, porque el escenario, digamos, el peor del escenario era nos quedamos con la constitución actual. Absolutamente, que no era el peor. Claro. Entonces, que no era el peor. O si no, una constitución redactada por nosotros. O sea, el peor escenario era quedarnos como estamos. En cambio, que es lo que en el fondo los republicanos querían y mucha gente quería. El gobierno, en cambio, era al revés. O perdía definitivamente si se aprobaba la propuesta, o quedábamos igual, lo cual tampoco les gusta lo suficiente. Pero claro. Entonces al final quedamos en un escenario donde nadie se siente ganador, pero yo tampoco me atrevería a nombrar perdedores, porque es muy usual en Chile que cuando hay estos procesos electorales y con derrotas, victorias contundentes en términos de votos, se trata de apuntar, ¿no? Hay quienes dicen, oye, es que la derecha perdió esto y la ultraderecha perdió. Ojo, la ultraderecha iba en contra. Rojo Edwards se fue del Partido Republicano, Marinovich, la Vanessa Kaiser, Hermógenes Pérez de Arce, incluso Johannes Kaiser también. Los Pancho Malo, todo ese lote. Ellos los Patriota, el Team Patriota. Ese Team Patriota, todo ese lote de personas que ahora se autodefinen como libertarios, que me llama mucho la atención, algunos libertarios conservadores, pero da lo mismo. Quieren ser como la Argentina Milei. Parece que quieren seguir la ola de la moda de Milei y como hoy día es bacán hacerse llamar libertario, ahora son libertarios, está bien. Pero yo creo que ese lote también se atribuye en la victoria, porque son los únicos que dijeron, votaron rechazo 3 veces. Votaron rechazo el 2020, votaron rechazo el año pasado y votaron rechazo ahora. Y ellos dicen, oigan, ¿por qué ustedes se están atribuyendo triunfo, siendo que cada uno de ustedes perdió un proceso electoral, tanto la izquierda como la derecha más tradicional, mientras que nosotros, los libertarios, dicen ellos, ganamos todo, porque fuimos rechazo las últimas 2 veces y las 2 veces ganamos? Entonces, ojo con tratar de atribuirle una derrota a la ultraderecha, cuando la ultraderecha te va a decir, pero si nosotros votamos rechazo.
También, o sea, exactamente. Yo vi ayer el comando de Rojo Edwards y pareciera que hubiesen ganado la Copa del Mundo cuando se mostraron los resultados. Era un grado de efervescencia, de efusividad, de celebración, que de verdad uno ve esos videos y dice, oye, estos gallos ganaron la Copa del Mundo, ¿qué pasó? No, estaban celebrando la victoria del rechazo, del en contra. Entonces yo creo que nadie puede atribuirle derrota al adversario, porque tampoco nadie sabe muy bien para quién trabaja. Si el partido, ¿y qué hacer ahora? El Partido Comunista votó igual que los libertarios. Por eso digo, ¿y qué van a hacer ahora? Ya, la otra pregunta era, ¿el gran perdedor fue Chile Vamos? ¿Fue Republicanos? Yo creo que no. ¿Qué pasa ahora, más adelante, y qué viene para todos estos partidos políticos? Para la unión de Chile Vamos con Republicanos, viene la elección de alcalde, etcétera, etcétera. O sea, lo primero que tenemos que abocarnos es la política. Sí, mira, ¿no es cierto? La unión de los partidos o la desunión y cómo se van a presentar para las alcaldías, etcétera. Sí, mira, te doy otro ejemplo de por qué hay quienes también se llevaron algo de victoria y algo de derrota. Demócratas y amarillos. Demócratas y amarillos fueron por la opción a favor y perdieron. Sí, ¿Alguien puede claro. decir, son los perdedores de este proceso? Sí, pero, y el pero acá es muy irrelevante, en el proceso anterior, cuando amarillos y demócratas fueron por el rechazo y se sumaron a la centro-derecha, no simplemente se sumaron al rechazo, sino también ellos propusieron la reforma constitucional que rebajó los quórum a 4/7 y la ley orgánica de 4/7 a mayoría absoluta. Ellos lideraron ese proceso. Y hoy en día la constitución que nos rige es la constitución de los últimos 30, 40 años, más la reforma que lograron llevar adelante demócratas y amarillos, que es lo que tiene más tranquila a la centro-izquierda más tradicional. Dicen, mire, ¿saben qué? Ya quizás la constitución actual no es tan perfecta, no es tan buena, pero al menos quizás es más modificable que antes. Perfecto. Y eso, yo creo que demócratas y amarillos tampoco son perdedores absolutos. No. Claro. Ellos también ven que sus propuestas son las que dejan tranquilo a gran parte de la centroizquierda que votó ahora en contra. Y yo creo genuinamente que sectores de centroizquierda que votaron en contra también están dando por cerrado el proceso constitucional y también consideran que la constitución actual se legitima. Lo que pasa es que le cambian el nombre. No le van a decir Constitución de 1980 ni Constitución de Pinochet, pero le dicen la Constitución ahora de la transición, la Constitución del Lago. Oye, si Francisco Vidal, el vocero del en contra, cuando le dijeron, oiga, que es dura la Constitución de 1980, los periodistas anoche, diciéndole como, es dura porque sigue sobreviviendo. Es sólida, sólida. Ella dijo, no, pero ¿sabe qué? Ahora está más blandita, ahora es un filete. O sea, el principal vocero de la campaña del en contra, que digamos, personaje, digamos, gran protagonista de la ex concertación, claro. Fue tu ministro, creo que fue vocero, fue también ministro de Defensa, etcétera. Él dice que la constitución actual, la constitución vigente, es un filete. Entonces, está blandita, llegar y cortarla. Y está rica la Está constitución, rica, claro. ¿no? Sabe bien. Entonces, creo yo que hay sectores que dan por cerrado el tema constitucional por oportunismo, pero otros que genuinamente piensan que la constitución no es tan mala como se decía que era, ¿no? Absolutamente. Mira, Cristian Banken a propósito de eso dice, el país está estancado con una crisis de seguridad sin precedentes, con crisis grave en educación y salud, y toda la energía de estos años la hemos invertido en la búsqueda de una constitución imaginaria. Es una constitución que la verdad que nadie sabe quién quería. Se propuso como solución a este estallido social que no terminaba nunca y que parecía seguir incendiando Chile, pero la verdad es que esa no era la respuesta, no era la salida. Claro. Ya lo tenemos aquí, entonces, esta constitución imaginaria, porque ellos siguen estando en el lugar que están. Claro, pero que uno esto lo tiene que también analizar desde el punto de vista histórico. El fetichismo constitucional siempre ha sido parte muy arraigada de cierta izquierda radical latinoamericana. Si basta ver lo que pasa con otros países que a través del cambio constitucional tratan de dar por ganada definitivamente una batalla contra la izquierda cultural e ideológica. Perfecto. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, y yo sé que a propósito de los 50 años del golpe, etcétera, que se habla. Se legitiman más con esto. Claro, pero cuando uno ve, por ejemplo, el programa de gobierno de Allende, en su primer año, lo que él tenía pensado era justamente hacer una reforma constitucional en el Congreso para eliminar el bicameralismo del Congreso y tener un Congreso unicameral. O sea, esta historia no es nueva. Y lo que hizo la Convención Constitucional en el proyecto que se rechazó el 4 de septiembre del año pasado fue justamente establecer un unicameralismo encubierto. Entonces, acá hay que seguir la historia y ver que, si bien no se repite, rima, como dicen algunos,
Y la verdad es que cuando uno ve lo que pasa hoy en día, lo que dice Christian Barker a mí me hace mucho sentido. Fuimos parte de una ilusión constitucional en los últimos 4 o 5 años, pero esto viene de antes. Si del año 2012-2013 comenzó este fetichismo constitucional. En Bachelet también hubo una propuesta constitucional. También, y hacía una asamblea constitucional, unos cabildos ciudadanos. Eso. Y también hubo un proyecto ahí, en el segundo periodo de Michelle Bachelet. Entonces yo diría que no llevamos 4 años en el tema constitucional. Mucho llevamos más. 10. Oye, ¿y qué debe hacer Chile ahora? Porque la pregunta es esa, ¿qué debe hacer Chile ahora? La gente opina, la gente dice, mira, hay que trabajar la seguridad, la educación, etcétera, etcétera. No olvidemos la Constitución. Sí. Las cosas se pueden ir cambiando de a poco, haciendo mejores leyes. Porque ¿qué hace Chile ahora? Todo el mundo. La posibilidad, el texto de los expertos, seguiremos la senda de la reforma parcial, urge más allá de los propios intereses. No, mira, yo creo que... Ninguna de esas cosas. Es que lograr un acuerdo nacional, yo creo que vamos más allá. Yo creo que hay cosas chicas, mínimas, no mínimas, importantes que a la gente le interesa. Sí. Le interesa seguridad, educación, salud, etcétera, narcotráfico, inmigrantes. Mira, eso. Yo creo que de lo grande, yo estoy de acuerdo en que, el tema constitucional, yo quiero decir que es muy difícil que hayan reformas constitucionales, un pack de reformas constitucionales que sea aprobado sin sospecha de la ciudadanía. Perfecto. Porque los políticos creo yo que se boicotearon el Congreso. El Congreso siempre ha estado legitimado para hacer reformas constitucionales. Esto es lo que se llama el poder constituyente derivado, ¿no? O sea, sí. El Congreso siempre ha podido hacer su propia reforma. Pero se instaló y creo que esta es una derrota de la izquierda hoy en día, creo que ellos se van a lamentar, porque ellos celebran de que ahora es más fácil reformar la Constitución, y tienen razón. Pero ellos también insistieron en un punto que la ciudadanía se los concedió, y es que para uno hacer reformas constitucionales tiene que estar legitimado por la ciudadanía a través de la participación, digamos, directa, plebiscito, etc. Entonces la ciudadanía va a decir, miren, nosotros rechazamos 2 propuestas constitucionales y ahora ustedes en el Congreso hacen la reforma. ¿Por qué no nos consultan a nosotros? Perfecto. Yo creo que ese tipo de discurso, yo no estoy de acuerdo, porque yo creo que el Congreso sí tiene poder y tiene legitimidad para hacer reformas constitucionales, pero fueron ellos mismos quienes insistieron en ese punto. Entonces veo poco viable o poco digerible desde el punto de vista de los ciudadanos que el Congreso se proponga hacer un pack de reformas constitucionales y eso no encuentre ningún tipo de resistencia social. Va a ser acusado como una especie de cocina. Ojalá esté equivocado yo, y ojalá se puedan hacer reformas consensuadas a la Constitución. Pero lo veo difícil. Pero no se hacen reformas en el Congreso, pero las leyes podrían hacer unas leyes más apropiadas para que se mejore la educación, la salud, el narcotráfico, el terrorismo, claro. Todas esas cosas que la gente está preocupada, las cosas del día a día. Bueno, habiendo descartado lo constitucional, yendo a los temas más sectoriales que tú mencionas y que son efectivamente las verdaderas urgencias sociales, a mi juicio, yo creo que hay piso en algunas reformas y en otras no. Ya. Creo que el presidente en la cadena nacional que hizo ayer cometió un error muy grave, que fue tratar de vincular el en contra con una reforma tributaria. O sea, lo primero que hace el gobierno es decir... Siempre, la pensión o la tributación. Siempre te mete la reforma tributaria, el pacto fiscal que le pone ahora, que es una reforma tributaria. Le cambió el nombre solamente, pero siempre te lo trata de enganchar como sea, ¿no? Te dicen, no, como la ciudadanía rechazó esta propuesta, ahora necesitamos dedicarnos a lo que importa. Y para hacer lo que importa, necesitamos un pacto fiscal. Y las pensiones. No es cierto eso. No hay una causalidad. No es que se requiera un pacto fiscal para mejorar todos esos ámbitos. Se puede hacer mejor gestión, mejores leyes. O sea, porque también hay diferencia ideológica. Una cosa es tener recursos, pero otra cosa es qué hacemos con esos recursos. Y yo creo que ahí hay diferencias que son... Sustantivas. Yo creo que la única reforma en la cual el gobierno tiene agua en la piscina son las reformas de seguridad. Si la reforma de seguridad, el problema del gobierno es que hay parte del gobierno que boicotea al propio gobierno. O sea, mira lo paradójico, lo redundante que son estos. El gobierno presenta reformas para mejorar temas de seguridad y hay un alma del gobierno que le vota en contra. Y la derecha le da los votos. Si los votos de la derecha ya están. Si esto lo dramático, tragicómico de la situación. La derecha en tema de seguridad le dio un cheque en blanco al gobierno. Sí, yo te aseguro que si el gobierno mañana quisiera decretar estado de excepción de sitio en la Araucanía o en alguna zona, lo puede hacer. Que necesita acuerdo del Congreso, los votos de la derecha ya están. Ya están los votos de la derecha. Si el gobierno quisiera aumentar las penas del narcotráfico, si quisiera, por ejemplo, eliminar la facultad presidencial del indulto, esos votos ya están. O sea, el gobierno no necesita siquiera negociar con la derecha esos términos, tiene que negociar con ella misma. El gobierno tiene que negociar con sus dos almas y ahí tener un acuerdo. Porque los votos de la oposición ya están. Ahí es donde hay más agua en la piscina por parte de la oposición. El tema creo que es de reforma tributaria y crecimiento económico, creo yo que hay diferencia. El tema de pensiones, hay que decir,
el gobierno ya está diciendo, no, pero si nosotros estamos cediendo. Nosotros antes queríamos 6 puntos adicionales de capitalización, los 6 puntos adicionales de cotización a un fondo común. Y la izquierda dice, pero miren que somos buenos nosotros, miren que es cómo cedemos. Ahora solamente nosotros queremos 4 puntos para un fondo común y 2 para capitalización individual. No hay agua en esa piscina. ¿Qué pasó con Piñera? Eran 3 capitalización individual, 3 fondo común, pero ahí no existía aumento de la PGU. Claro. Ahora la derecha, y creo yo que esa es la visión, a mi juicio, adecuada, que los 6 puntos de cotización adicional vayan a la cuenta individual del trabajador. Pero son diferencias absolutamente, salvables. Pues. Son diferencias salvables. ¿Cómo vamos a llegar 6 puntos? ¿Cómo vamos a conciliar 6 puntos de capitalización individual con 6 puntos donde 4 de ellos van a ir en un fondo común? Eso no va a ser, por ningún punto de vista, no va a ser visto como algo sensato. El gobierno se tiene que, en este caso, creo yo que debiese llenarse. El gobierno debiese ceder a sus 6 puntos de capitalización individual y si quiere proponer un acuerdo intermedio, tiene que ser un acuerdo donde la mayoría de esos 6 puntos, no sé cuánto, pero la mayoría a un fondo de capitalización individual y la minoría a fondo común. No lo contrario. Pero si la gente quiere su plata para sí, o sea, no es suficiente. Y ojo que el tema de las pensiones ya es muy importante por el tema de pensiones, pero tiene repercusiones en otros objetivos del gobierno, como el tema de vivienda. Lo que hablamos delante, los créditos a 30 años, con 10% de pie, con UF más 2 de interés, que es uno de los sistemas más beneficiosos top 5 en el mundo. Teníamos el mejor sistema crediticio hipotecario de acceso al financiamiento de vivienda. En Chile estamos entre los mejores del mundo, objetivamente hablando. Para volver a tener ese nivel de facilidad crediticia, necesitamos un sistema financiero sólido. Y para eso necesitamos que haya un sistema de pensiones que no se pueda tocar. Porque eso era lo que facilitaba en el sistema financiero. Porque las pensiones de las personas se invierten para tener rentabilidad. Y digamos que los bancos pueden emitir bonos y las administradoras de fondos también pueden obtenerlo porque los bancos saben que van a poder tener financiamiento y otorgar crédito a largo plazo porque está la garantía de esos fondos que no se tocan por 30 años. Entonces, un sistema de pensiones financiero también que permita un sistema financiero sólido facilita también la obtención de crédito hipotecario en condiciones bien buenas. Pero ¿quién entiende esto? ¿El ministro Marcel lo entiende? Sí, Nicolás lo sabe. Y entonces, ¿qué pasa que se está topando ahí? El ministro Marcel lo sabe, y lo sabe porque él era presidente del Banco Central cuando fueron los retiros del 10%, y el mismo ministro Marcel, cuando iba a las comisiones del Congreso a oponerse a las medidas de quienes ahora están en su propio gobierno, de quienes ahora son sus jefes incluso, él decía que estamos haciendo un daño tremendo a la economía chilena porque 2/3 de la inflación estaban siendo provocados por el retiro de los 10%, que significó, para que la gente entienda, el tema de los retiros de los 10%, en total sumaron una cifra parecida a algo así como $60.000 millones. O sea, en esa época, el financiamiento del Estado eran $80.000 millones al año. O sea, casi el presupuesto de un año del Estado lo sacamos del sistema financiero vía retiro. ¡Qué horror! O sea, así fue el daño que se hizo al sistema financiero. Y evidentemente eso impidió que los bancos pudieran dar financiamiento a largo plazo porque ya no había garantía de que hubiesen fondos para poder invertir en bonos, etc. Entonces, para robustecer el sistema financiero, necesitamos que haya mayor inversión y mayor administración de fondos, también de pensiones. Querámoslo o no querámoslo. Esto no hay que sacarse, digamos, la venda ideológica. Es que eso es neoliberalismo. Oiga, póngale el nombre que quiera. Pero necesitamos que las personas vuelvan a tener acceso al crédito para obtener vivienda propia. Porque si la gente no tiene acceso a la vivienda propia, vamos a tener más gente en la cola necesitando vivienda. Pero escúchame, ¿y cómo hacemos entonces para que económicamente y la inversión vuelva a Chile? Porque ya no se aprobó un proyecto constitucional nuevo. ¿Qué hacemos ahora para poder, no refundar Chile, pero para poder darle impulso a Chile económicamente y que la gente vuelva a sentir ese impulso que perdió hace tantos años, 5 años? Sí, necesitamos despejar el tema constitucional, creo yo, que quedó medianamente despejado. Zanjado. Esperemos. Sí. Sabemos que hay grupos que van a existir. Y eso pero puede ser un mínimo. Puede ser un mínimo. Y yo creo que el ánimo hoy en día en la clase política ya no está para eso. No. Entonces yo creo que esa variable de incertidumbre fue más o menos despejada. A mi juicio hubiese sido más despejada si ganaba a favor. Por supuesto. Porque aumentaba los quórums de reforma. Pero aún así estamos en un escenario mucho mejor que el que hubiese sido si se aprobaba el año pasado. Perfecto. La propuesta de la convención. Perfecto. Esa variable está, creo yo, despejada. Y se requieren grandes acuerdos, claro, si que seguimos
constantemente hablando del pacto fiscal, ¿qué inversionista va a venir acá si no sabe cuáles van a ser las reglas tributarias en juego? Hay que despejar de alguna medida eso. Eso no significa que tengamos que llegar a acuerdo. Quizás el gobierno dice ya, no nos metamos más en el pacto fiscal o recojamos la parte de la ilusión y la evasión. Pero ¿tú crees que el gobierno está dispuesto a eso? El punto es ese, porque el gobierno se entrampa en su ideología, se entrampa en su forma de pensar, en su input que tiene. Tiene que ser más práctico. ¿Pero tú crees que viene eso? Yo creo que está obligado el gobierno a ser más práctico. Yo creo eso sí que... Porque el gobierno también es verdad que cree que tuvo un nuevo aire con el en contra, que eso le da más espalda para negociar las próximas reformas, y tiene un punto de razón, pero ese es un espaldarazo que va a durar un par de meses. Porque fíjate que el gran ganador, voy a dar la vuelta larga para responder esto, pero fíjate que uno de los grandes ganadores de este plebiscito fueron las encuestas nacionales. Fíjate, mira, qué interesante. Porque también había una disputa, quizás la gente no sabe, pero había una disputa entre las encuestadoras internacionales con las nacionales. Estaba CADEM, Criteria, etcétera, que le daban una victoria a la favor de alrededor de 10 puntos, que fue lo que pasó. Y por otro lado, habían algunas encuestas internacionales, la Partner, la Atlas, entre otras, que le daban una victoria holgada a favor. Y muchos decían, digamos, a modo de broma, una vez que sepamos el plebiscito, vamos a ver quiénes ganaron. No en términos políticos, sino en términos de encuestología, ¿no? Y quienes salieron mejor parados fueron las encuestas nacionales, la CADEM, Criteria, etcétera. Pero fíjate que esas mismas encuestas, que la apuntaron más o menos al resultado y a la proporción de votos de cada opción, la diferencia de 10 puntos, han dicho sostenidamente, y las últimas encuestas también, que el apoyo del gobierno es de un 30%, no más de eso. Y sigue siendo. Y la desaprobación del gobierno es más de un 60%. El margen que falta no sabe, no responde. Pero tenemos un gobierno que está reprobado por más del 60% de la población y que es aprobado por solamente un 30%. Y eso no aumenta con el en contra. Claro, y porque muchos dijeron, no, porque la izquierda, ¿qué dice ahora? Es bien pilla. Dice, no, mire, como ustedes en la derecha quisieron convertir este plebiscito constitucional en un plebiscito en el gobierno. Claro, contra el gobierno. Entonces, como el en contra obtuvo un 55%, significa que el apoyo del gobierno es un 55%. No es y no cierto. tiene ningún asidero eso. No. Ningún asidero. Ya lo decían en todos los programas políticos anoche. No. El gobierno sabe muy bien que su rango de apoyo gira en torno al 25 o el 30%. Ahí está su base de apoyo dura, un apoyo duro que no va a mover la aguja, pero el gobierno tampoco quizás va a ser capaz de expandirse mucho eso. El gobierno ya está jugado. Dice, yo voy a morir como el 30%. Y se está aferrando a eso. No quiere jugársela tanto por ir al centro y generar mayoría, porque se le pueden desbandar su lote duro, y prefiere mantener a su corazón, digamos, su lote duro. Y el gobierno prefiere mantenerse ideologizado que práctico, que es lo que dices tú. O sea, la verdad que el gobierno debería ponerse práctico después de esto, porque no tiene programa político. No vemos programa político aquí. Es el punto. El gobierno, y esto el gobierno yo creo que se da cuenta después, que esta propuesta constitucional al menos le daba una agenda. Porque habían al menos 30 leyes que se tenían que implementar con plazos. Había muchas normas transitorias que decían, por ejemplo, dentro del plazo de un año, usted tiene que presentar el proyecto de defensoría de las víctimas, dentro de 18 meses tiene que transferir competencias a las regiones, dentro de 2 años tiene que presentar esto. O sea, le da una orientación al gobierno, algo que hacer. Hoy día el gobierno no tiene agenda. Está todavía aferrado a su ideología y intransigencia respecto a esta materia que estamos hablando. Cotización provisional, qué va a pasar con el tema de la ISAPRE. Entonces, el gobierno necesita hacer algo, porque si no, no va a tener legado. Mire, si se hubiese aprobado esta propuesta, por último hubiese tenido la firma del presidente Boric. Quizás el presidente Boric en 30 años más le cuenta a sus nietos, si es que los va a tener, todo pinta que no, pero si es que hubiese tenido nieto o algo, y dice, mire, aquí hay una constitución con mi firma. Digamos, hoy día el legado del gobierno, ¿cuál es? Hoy día no hay legado. ¿No hay programa? No hay programa. Entonces, el gobierno necesita urgentemente mostrar algo, algún resultado. Y creo yo que en la medida que la oposición, la centro-derecha, se mantenga firme en su posición, el gobierno va a tener que ceder en algo, ¿no? Y creo yo que... ¿Y dónde crees tú que cederá? Porque la verdad que no vemos que sea mucho. Yo creo que en seguridad le conviene. Ya. Tiene que hacer algo, seguridad. Sí, ya. Yo creo que vamos a ver... Voy a decir algo, quizás me voy a carrilear, pero voy a decir algo. Yo creo que antes de que se acabe este gobierno, vamos a conocer lo que es el estado de sitio. Y así me la juego. Importante. Creo que en algún momento va a ser necesario. O al menos estado de excepción constitucional. Yo creo que este gobierno, por mucho que parte de su alma no quiera y haya, digamos,
profitado políticamente de oponerse a cualquier estado de excepción constitucional, vamos a ver el estado de excepción ya sea de sitio o el estado de emergencia. Creo que lo vamos a ver. Y el gobierno va a tener que intensificar el uso de la fuerza por una cuestión de realismo político o realismo práctico. Eso es muy interesante lo que dice Maximiliano. Que creo que la delincuencia llegó a un nivel de poder de fuego. O sea, tienen hace no mucho encontraron 2 lanzacohetes acá en esta región. Absolutamente. Lanzacohetes. El otro día mientras fue el tema de la elección en el portal Ñuñoa este fin de semana. Un asalto tremendo con escudo humano. Claro, pusieron a las personas como a los trabajadores, los vendedores como escudo humano. Entonces yo creo que eso va a requerir, para poder enfrentarlo con decisión y dar una señal política y social contundente, va a requerir una intensificación en el uso de la fuerza pública del Estado. Y yo creo que eso el presidente Boric, quiera o no quiera, va a estar presionado y va a tener que hacerlo. Creo también que va a haber un cambio de gabinete. Debería haberlo. Debiese haber un cambio de gabinete, y eso en alguna medida podría quizás descomprimir la tensión política y que lleguen al gabinete personas con más experiencia, que tengan más manejo político y que sean capaces de negociar con la oposición. Porque yo lo que estoy viendo después del plebiscito es incluso menos ánimo a negociar. O sea, yo estaba viendo los programas de opinión política ayer y era un circo. O sea, la manera en que se peleaban uno con otro, uno decía, va a ser imposible salir del pantano. Entonces creo yo que también va a ser muy importante ver quiénes van a ser los referentes que van a llevar a cabo esa negociación, pero yo no veo hoy día a nadie capaz de mediar entre esos dos mundos, entre una derecha que, si bien tuvo una derrota ayer, también está muy parapetada en su posición, y también el gobierno, que no quiere transar en su posición original. Entonces creo yo que debiésemos ver nuevos rostros. Creo que este ciclo que queda, los últimos 2 años de gobierno, va a tener protagonistas impensados a día de hoy. Sería estupendo. Sería estupendo, Maximiliano. Te damos las gracias porque terminamos nuestro programa del día de hoy, revelando, auspiciado por ASOFAR, Asociación de Oficiales de la Armada en Retiro, que se ha transmitido este asoleado y lindo día lunes, con esperanza, con alegría, porque creemos en un Chile mejor, que podría tener solución si el gobierno, por supuesto, se pone las pilas, como se dice vulgarmente, y la verdad que dice, voy a ponerme práctico y voy a ponerme a trabajar por el Chile que queda. Muchas gracias, Maximiliano Duarte, por haber estado esta tarde con nosotros. Muchas gracias por la invitación, María Eugenia. ¿Te faltó algo? No, yo creo, o sea, No, estupendo. Monopolicé la conversación hoy día. Espero, simplemente ver este proceso como un todo. Esto es el proceso constitucional, se habla del proceso 1, proceso 2. Yo prefiero hablar del proceso constitucional, digamos, en su conjunto. Y hay que recoger la enseñanza, que si bien no son tanta en comparación a lo mal que está el país hoy en día, sí se puede ver algo de agua, digamos, en el vaso. En la piscina, como decís. En la piscina o en el vaso. Y creo yo que espero que la clase política tome la posta, se dé cuenta que estamos todos en el mismo barco, que Chile no es extremo, que tiene que haber cierta racionalidad como parte de la cultura, la idiosincrasia chilena, esto que hablamos también de personas de clase emergente, que ha habido mayor expansión del consumo, etcétera. Y creo que no hay que fachopobrear a la población, que eso es lo que está haciendo la izquierda también, hizo en su momento. Cuando la izquierda pierde, son todos fachos pobres, y cuando gana la izquierda, el pueblo es virtuoso. Creo que hay que salir de esa dicotomía, ¿no? Perfecto. Y espero que el gobierno sea algo más negociador y que sepa capaz de ceder en algunos puntos, porque necesitamos urgentemente algunos acuerdos nacionales. Creo que yo en materia de seguridad, en materia de pensiones, se puede hacer algo, y espero que se logre, ¿no? Sí, muchas gracias, Maximiliano Duarte, por haber estado esta tarde con nosotros, y nos despedimos una vez más. Se despide María Eugenia Martínez, hasta 2 lunes más, si Dios quiere, porque tengo Navidad y Año Nuevo de por medio. Gracias, Claudio, por estar con nosotros. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por ASOFAR AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa.
Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,